Bien, y no hay nada peor que quebrarse un hueso, aleja esto de casi todas nuestras actividades y recuperarse también es difícil, así que vamos a hablar de cómo a través de la alimentación y muchas cosas más podemos prevenir y si no, restablecer ese hueso aún más rápido. El doctor Ricardo París está con nosotros. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, un verdadero placer estar acá con ustedes. Doctor, ya tipo, quizás si hablamos de 45, 50 o más años, de repente los huesos empiezan a debilitarse, podemos rompérnoslos. ¿Qué alimentos deberían estar en nuestra mesa para poder nosotros tener huesos fuertes? Bueno, en realidad la nutrición siempre es importante en todas las etapas de la vida. En realidad, para tener un hueso sano, tenemos que empezar inclusive desde los 10 años, ¿verdad? Con una muy buena alimentación. Y cuando ya llegamos después de los 40, pues obviamente hay que hacer un incremento, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis pacientes que después de los 45 estamos como recién nacidos. Hay ciertos picos nutricionales que tenemos que nosotros tener para poder tener un hueso sano y fuerte. Entonces, en esa etapa de los 50, 60, tenemos que empezar a aumentar más la ingesta de calcio por medio de suplementos o alimentos como la leche, el yogur, el queso, los vegetales verdes, para que tengamos una buena disponibilidad y que nuestro hueso trate de mantenerse fuerte en esa época. Doctor, ¿qué pasa si, ni modo, tuvimos un accidente y nos fracturamos el hueso, ¿verdad? ¿Hay algo o qué consejos podemos lograr para que ese hueso solde más rápido y se recupere lo más pronto? Porque definitivamente con algo quebrado en nuestro cuerpo nos inhabilita, ¿verdad? No, inclusive depende mucho de la fractura, ¿verdad? Sí. Si tenemos una fractura que requirió cirugía, si tenemos una fractura que solo requirió de que le pusiéramos un yeso, una inmovilización, pues entonces ahí va a depender. Porque después de una cirugía, generalmente el estado nutricional del paciente va a variar mucho. Hubo una época de recuperación después de la cirugía, si hubo complicaciones, si no hubo complicaciones. Si realmente solo fue una inmovilización, pues entonces tenemos varios suplementos que podemos empezar a dar, ¿verdad? No solo la alimentación de calcio, una buena cantidad de vegetales verdes o de lácteos, sino de que también hay suplementos que podemos nosotros empezar a utilizar, colágeno, glucosamina, podemos también utilizar, hay ciertos derivados que son de la soya y del aguacate que también nos pueden a nosotros ayudar para que ese hueso se recupere más rápido. Ahora, digamos, ¿podríamos de alguna manera lograr que solde más rápido? ¿O cada cuerpo, no sé, es diferente? ¿O sí puede ser una ayuda que le dé ahí una... Va a ayudar a la diferente... recuperación, eso sí es cierto. Y que sea un poco más pronta la recuperación, pero en realidad cada persona es un universo. Hay personas que tienen una recuperación mucho más rápida, ¿verdad? Hay otras enfermedades concomitantes que evitan que usted pueda tener una recuperación tan rápida como quiera. Por ejemplo, si vos te fracturaste y sos diabética y sos hipertensa, pues entonces obviamente eso va a influir sobre todo esto. Y lo que uno quiere tratar de hacer es que con la nutrición, ¿verdad? Esos otros factores externos como el tipo de fractura, la enfermedad concomitante, otros medicamentos que esté tomando, pues no influyan tanto sobre la recuperación. Claro, y me encantaría repasar entonces nuevamente los alimentos, doctor. ¿Qué alimentos tienen más fortaleza, digamos, en esta etapa donde estamos quebrados? Por ejemplo... Bueno, esto es avena. ¿Avena? ¿Verdad? Son granos. En ese sentido, lo que nos ayuda a nosotros también es poder tener una mayor cantidad de vitamina D. Esa vitamina D lo que hace, pues, es fortalecer la absorción de calcio a nivel del intestino, ¿verdad? Y nos permite a nosotros que tengamos más calcio disponible. También la vitamina D nos va a ayudar a nosotros a que podamos en ese sentido tener una mejor formación de matriz ósea. Acuérdense que cuando el hueso se fractura, ¿verdad? Tenemos que nuestro cuerpo tiene que volverlo a pegar. Correcto. La forma en que lo vuelve a pegar es como formar una pasta para que eso vuelva nuevamente a solidificarse y se llama lo que nosotros denominamos el callo óseo. Entonces ese callo óseo necesita vitamina D, calcio, en el aguacate, ¿verdad? ¿El aguacate nos ayuda? Sí, porque todos los alimentos que sean de color verde tienen calcio, ¿verdad? Y como el calcio es el mineral que más necesitamos nosotros, ¿verdad? Es el mineral más abundante que tenemos nosotros en el cuerpo, entonces prácticamente que todos los alimentos lo van a tener, unos con mayor cantidad y otros que no. Entonces, estos que hemos estado viendo en la pantalla generalmente tienen calcio, pero también tienen un componente especial que es vitamina D, que es, como expliqué antes, uno de los que más nos interesan para mejorar el callo óseo, para mejorar que ese proceso de reparación del hueso esté más rápido. Se produzca más rápido, soldemos más rápido. Las leguminosas que veíamos anteriormente, ahora...
Estamos viendo aquí eso quesos, si no me equivoco, los frijoles de soya, más bien. Exactamente. Y esto es queso. La soya, exactamente. Generalmente todos estos nos van a ayudar. Pues obviamente la soya tiene una buena cantidad de calcio, aunque la soya en sí, ¿verdad? Tiene una cantidad muy pequeña. Realmente lo que tenemos que buscar son preparados de soya que tengan calcio adicionado, o sea, porque eso nos va a ayudar. Exactamente. Porque en realidad esto por sí solo no es tan eficaz. En cambio esto que estamos viendo a nosotros ahora aquí, que es sardinas y el salmón. ¿Y el salmón? Estos tienen los dos supercomponentes para reparar una fractura, que es la vitamina D y que es el calcio. O sea, ambos tienen. La vitamina D y el calcio son los abanderados, digamos, en esta tarea. Exactamente. Ahora, uno se preguntaría, de todos los alimentos que hemos visto, ¿qué tanta cantidad verdaderamente hacen ese efecto que necesitamos en ese momento preciso? Es que por eso es importante los suplementos extra. ¿Verdad? Porque con todas estas cosas que nosotros vemos en las pantallas, todo esto tiene una buena... Es más, los mariscos es el derivado de la glucosamina, que es uno de los suplementos nutricionales. En realidad lo más importante en todo esto es algo que nosotros llamamos nutrición ósea o condronutrición también, que tiene que ver con el cartílago de recuperación. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir estos alimentos en una buena cantidad, ¿verdad? Vamos a tener un buen suplemento. Lo que pasa es que, para darte un ejemplo, si nosotros necesitamos una buena cantidad de vitamina D, para que nos lo supla el salmón, por ejemplo, la fotografía que vimos ahora, cuota, digamos, es un filete de esos grandes que cuesta como 20,000 colones por tanda. Híjole, ¿por día? Por día. Entonces es una cantidad muy grande. Por eso es que no solo necesitamos estos alimentos, ¿verdad? Sino que también necesitamos los suplementos que se pueden comprar en diferentes tiendas para que nosotros podamos tener una mejor recuperación. Ok, entonces aquí quedamos claros que deberíamos de tener el alimento y también el suplemento. Exactamente. ¿Qué tipo de suplementos o cuáles son y qué cantidades para llegarle, ¿verdad?, a la cuota necesaria? Va a depender de la edad del paciente. No es lo mismo un adolescente a un adulto mayor. Un adulto mayor generalmente tiene mayores trastornos gastrointestinales, entonces muchas veces nosotros no podemos estar alimentando al paciente adulto mayor con cualquier cosa porque le va a caer mal, le da diarrea, le da náuseas o le da vómitos. Entonces, de pasar de una situación de recuperación, más bien podemos pasar a una situación de enfermedad porque le estamos dando algo que no le conviene. Entonces, los suplementos generalmente no tienen ningún tipo de problema alérgico o de problema gastrointestinal. Casi todos estos suplementos son o cápsulas o son polvos que nos van a ayudar junto con la alimentación. Entonces, la alimentación sí tiene que estar libre de productos que sean alergenos, tiene que estar libre de productos que sean que produzcan un montón de gases, porque eso va a traer disconfort. Acuérdense que la paciente se está recuperando. Dependiendo de dónde sea la fractura, puede ser que esté en cama y no se pueda levantar. Y tenemos que estar vigilando el estado de la piel, tenemos que estar vigilando el estado de la herida, tenemos que estar vigilando que la paciente realmente no pierda masa muscular, porque a la hora de la recuperación también nos va a costar mucho eso. Entonces, todo esto tiene que ver con esta nutrición, no solo de productos naturales, agrícolas, sino de que también de los productos nutricionales de los suplementos, por ejemplo. Y si habláramos de suplementos miligramos o no sé cómo los miden, ¿cuál es la cantidad que deberíamos? Si, por ejemplo, yo voy por una glucosamina, un colágeno, ¿y cuál es el...? No sé si es uno específico en ciertos casos o depende, no sé. ¿Cuál sería el ideal para cada paciente? Yo he tenido pacientes que les he... porque tiene un estado nutricional muy caquéxico, o sea, que está muy debilitado. ¿Caquéxico? Así es como le decimos nosotros. Tremendo que le digan a uno. Bueno, una palabra nueva para usar el domingo. Pero lo que yo digo es que cuando están muy debilitados, ¿verdad? Necesitamos entonces a veces darle los 3 suplementos. Entonces tenemos que darle glucosamina, tenemos que darle los derivados de la soya y el aguacate y tenemos que darle también el colágeno. Generalmente el colágeno son 10 gramos, el derivado de la glucosamina son 300 miligramos por día. 300. Exactamente. Y el derivado de los crustáceos, que es la glucosamina, es 1.500 miligramos más o menos. Por día. Por día. Ahora, doctor, en la experiencia que usted tiene,
¿Cuáles son los errores más bien que cometemos generalmente cuando estamos en una recuperación de este tipo? Los pacientes, ¿qué es lo que no deben hacer? Dejar de alimentarse, no deben dejar de alimentarse. Lo más importante es que continúen con su alimentación. Muchas veces el dolor juega un papel muy importante. Entonces nos sentimos mal, no podemos movernos, nos está doliendo la herida y a veces decimos, no, hoy no quiero comer. Hoy no quiero comer un huevo, hoy no quiero comer una sopa, hoy no quiero comerme un pedazo de carne porque me duele todo, ¿verdad? Y me siento mal. Entonces lo más importante en ese sentido es que nosotros siempre tenemos que estar en presente que una buena nutrición va a llegar a una buena evolución en nuestra recuperación. Ahora, nutrición por un lado y en el caso de la recuperación también ustedes, evidentemente en el punto donde ustedes indican empieza la terapia. Hay gente que es más medrosa, ¿verdad? Que le da más miedo empezar el movimiento. Hay médicos que te dicen al segundo día para arriba, pero entonces uno no sabe qué tan rápido, ¿verdad? Y que esto no afecte la lesión y la recuperación. Bueno, aclaro. Hay que individualizar al paciente. El caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tuve un caso de una paciente que tuvo una fractura de cadera. Esta paciente tenía osteoporosis, le dijeron al segundo día que se pusiera de pie y se volvió a quebrar. ¡Hijo de Dios! Porque era un hueso muy debilitado. Entonces, por eso es muy importante que nosotros individualicemos al paciente y le digamos a este paciente, bueno, usted tiene un hueso que está bien, que probablemente soporte al segundo o al tercer día levantarse. Pero muchas veces hay otros pacientes que tienen que tardar una semana, 15 días en poder ya empezar a poner el pie, porque el riesgo de refractura es muy alto en estos pacientes. Y en el caso de los adultos mayores, que es tan recurrente, digamos, la cirugía de reposición de cadera, ¿qué tan rápido, digamos, se recomienda? Digamos que el paciente está en óptimas condiciones fuera de esto, ¿verdad? Bueno, obviamente depende de masa muscular. Si tenemos una persona que está muy bien nutrida, que está recuperándose bien, generalmente a la semana, a los 3 días ya puede ponerse de pie. Bastante rápido. Sobre todo porque es que cuando están mucho tiempo sentados o están mucho tiempo acostados, hay riesgo de que les desarrolle una trombosis venosa profunda. ¿Qué significa eso? Coágulos en los miembros inferiores que si esos se empiezan a formar, después se sueltan y nos dan a nosotros una embolia pulmonar y el paciente puede morir. Entonces, por eso a veces tenemos que tomar en cuenta varios factores para nosotros decidirle, bueno, levántese ya, haga el segundo día, empiece a levantarse para empezar a movilizar esa sangre, que no se nos produzca, bueno, nosotros le decimos estasis, pero para que no se produzca un estancamiento de esa sangre venosa a nivel de los miembros inferiores, que no se forme el coágulo, que puede ser peligroso. Ahora, doctor, ¿qué pasa en el caso de los chiquilines? Vámonos al contrario, que bueno, es muy común que se quiebren una patita, una piernita, un piecito, pero ellos están en puro movimiento y hay que más bien amarrarlos a veces para que se recuperen. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Igual, dependiendo de la fractura. Pero normalmente con los chiquitos, a veces ustedes ya a las 3 horas ya quieren estar jugando, ya quieren estar haciendo de todo y es imposible a veces con la fogosidad de un chiquito de estos detenerlo. Entonces, si no es una fractura de miembro inferior, pues en realidad uno le puede decir, haga todo lo que quiera. Es más, el ejercicio, tanto en los infantes como en los adultos mayores, nos va a ayudar a nosotros a que sea una recuperación mucho más rápida junto con una nutrición correcta y adecuada. Ahora, doctor, entonces podríamos decir que cuando nos quebramos y tenemos osteoporosis, en el caso, bueno, más recurrente de las mujeres, pero también hay hombres que padecen de osteoporosis, el cuidado es diferente. Sí, pero es que el cuidado siempre va a depender del grado de osteoporosis que el paciente tenga, siempre va a depender de las enfermedades concomitantes. Por regla general, ¿verdad? Uno siempre va a decirle, bueno, usted va a tener que tomar X cantidad de medicamentos para manejar dolor, para tratar de producir una recuperación más rápida del hueso, va a tener que tener un plan nutricional, muchas veces pues uno lo puede sugerir, pero si no también ir con una nutricionista para que hable sobre cómo tiene que tomarlo, pero en realidad para nosotros es muy importante que podamos nosotros recuperar al paciente rápido para que no tengamos más secuelas, ni mayores fracturas, ni refracturas como la paciente que mencioné ahora. Ahora, ¿qué pasa, doctor, por ejemplo, ahora que estamos hablando de todos los pacientes con osteoporosis, ¿verdad? Y que se pueden ver, bueno, expuestos a una quebradura. Generalmente se les recomienda el consumo de calcio, por ejemplo, y otros suplementos. ¿Qué tan poderosos son? Y si hablamos de los mismos suplementos que comentábamos ahora. Sí, en realidad hay muy pocas cosas que podamos nosotros dar en una fractura, ¿verdad? Porque el hueso, gracias a Dios, se recupera, pero es un hueso de recuperación muy lenta. Y muchas veces nosotros no podemos decirle, bueno, tome tanta cantidad porque esto lo va a recuperar más rápido. Pero sí necesitamos nosotros un control nutricional importante y suplementos nutricionales adicionales. Hay unos muy poderosos
pero aún así, aunque sean muy poderosos, tampoco va a recuperarnos de que me quiebro hoy y mañana ya estoy de pie. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, necesitamos muchas veces, para dar como una especie de resumen, necesitamos volver a caminar lo más pronto posible, sobre todo para poder que nuestros músculos empiecen a hacer ejercicio. Acuérdense que cuando nuestros músculos están pegados al hueso, mientras más ejercicio nosotros hagamos, más rápido se va a recuperar el hueso. Segundo, un complejo nutricional con calcio, con vitamina D, que eso incluye leche, yogur, sus derivados, granos, almendras, nueces, soya, y también complementos nutricionales como la glucosamina, como el colágeno, ¿verdad? Que nos van a nosotros a dar una ayuda adicional para esa recuperación más rápida. Doctor, y me encantaría que ahora nos diera un ABC, ¿verdad?, de consejos para todas aquellas personas que están ahí en casa y que dicen, sí, yo tengo osteoporosis, debo tener mis huesitos frágiles, obviamente no quiero quebrarme, mi mamá es una de ellas. ¿Qué consejos le podría dar en este momento? Bueno, no quebrarnos es, primero, número uno, siempre tener un control médico. Nosotros no podemos abandonarnos a lo que quiera Dios. Bueno, en el sentido de que tenemos que tener siempre un control médico para que nos estén avisando a nosotros cuando estamos tal vez en etapas tempranas de cualquier enfermedad, llámese osteoporosis, diabetes o hipertensión. Una vez que nosotros tenemos ese control médico, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A tener ejercicio, a hacer ejercicio. Nosotros vivimos en una sociedad donde realmente todo es muy rápido. A veces el único ejercicio que hacemos es el de levantarnos de donde estamos para subirnos al carro y el carro que nos lleva a todo lado y después regresar otra vez a la casa. Entonces, ahora ahí en todos estos teléfonos inteligentes tenemos cuentapasos, ¿verdad? Y en teoría tenemos que llevar a cierta cantidad de pasos y a veces no llegamos ni a 15 ni a 10 durante todo el día. Entonces el ejercicio es muy importante para que nosotros podamos tener en ese sentido una muy buena salud, no solo en huesos, sino en todo lo demás. Mientras menos obeso esté uno, menos probabilidades de enfermedades crónicas uno va a tener. Tercero, es muy importante una nutrición que sea adecuada y correcta. Ahora nosotros estamos y proliferan todo este montón de restaurantes de comida chatarra y se le dice comida chatarra por una razón, porque no nos alimentan en nada y lo único que hace es producir más adipocitos, que son tejido graso, y ese tejido graso puede llegar a invadir todo. Acuérdense que tenemos nosotros hígado que a veces se infiltra con grasa, que les llamamos esteatosis hepática. También tenemos músculo que se llena de grasa, que eso se llama sarcopenia. Incluso en la osteoporosis también se ha visto que los espacios que empieza a dejar el hueso se rellenan de grasa también. Entonces al final, si nosotros comemos grasa, nos convertimos en una pelota de grasa, ¿verdad? Como decía mi abuela, todo lo que no se mueve sea pelota, ¿verdad? Y lamentablemente vamos a ser una pelota de grasa si no nos cuidamos. No. Y eso lamentablemente se adiciona a una mala nutrición. Entonces, si tenemos una buena nutrición, ¿verdad? Donde desarrollemos músculo, desarrollemos complejos nutricionales para cartílago, complejos nutricionales para hueso, pues vamos a estar bien, ¿verdad? Y no vamos a hacer pelota de grasa. Y no vamos a hacer pelota de grasa. Que trae además un montón de consecuencias. Doctor, un placer, muchísimas gracias. Yo creo que quedó claro el panorama y esperemos que, bueno, no solamente la gente que está con osteoporosis, todos en general siguiendo estos consejos para tener una buena salud de nuestros huesos y más. Continuamos con más aquí en Giros Ítalo.